Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Rivas, yo soy médico psiquiatra y les agradezco la invitación a esta conferencia. Vamos a hablar un poco sobre las secuelas neuropsiquiátricas luego de la infección por COVID-19. El temario es primero una rápida pasión sobre la situación mundial y la situación colombiana del COVID, cuáles han sido las secuelas neuropsiquiátricas descritas, cuál es la comparación de secuelas o de trastornos neuropsiquiátricos antes del COVID y luego del COVID, un poco sobre cuáles son las explicaciones fisiopatológicas al respecto de los cambios que se van a observar, un ítem sobre el riesgo de adquirir COVID en pacientes con enfermedad mental y un ítem sobre qué le pasa a los trabajadores de salud sometidos a toda esta situación de pandemia. Y finalmente, un breve resumen sobre algunas recomendaciones de manejo de trastornos neuropsiquiátricos. Vemos un poco la situación mundial, pues como todos sabemos, el COVID se ha constituido en una pandemia. La Organización Mundial de la Salud determinó que estamos ante una pandemia y el panorama mundial implica que prácticamente en todos los lugares del globo hemos tenido pacientes con COVID. Colombia, para esta fecha, a finales del 2020, tenía el deshonroso lugar de tener 721.000 contaminados por el virus. Si vemos en la tabla, con comparación en población, somos uno de los países con más casos de COVID que se ha observado en el mundo. La situación en Colombia para el 24 de octubre era que teníamos cerca de 5 millones de casos confirmados, de los cuales había una mortalidad en 127.000 pacientes. Como vemos, es una enfermedad que está más frecuentemente dada en pacientes jóvenes, entre los 20 y prácticamente los 59 años, pero la mortalidad se distribuye diferente, con un mayor riesgo de mortalidad en pacientes ancianos, que también coincide con la probabilidad de tener comorbilidades. En cuanto a las secuelas neuropsiquiátricas, inicialmente se piensa como el COVID tiene una posibilidad de generar un compromiso neurológico o por una invasión directa o por efectos indirectos o por efectos de hiperinflamación. En cuanto a la invasión directa, pues tenemos la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, algunas pacientes que presentan fallas respiratorias, alteraciones o injurias en el músculo esquelético y algunos pacientes que presentan encefalopatía aguda necrotizante de tipo hemorrágico. En cuanto a los efectos indirectos, que son básicamente producidos por hiperinflamación, pues están las posibilidades de desarrollar infartos cerebrales, encefalopatías, algunos síntomas neuropsiquiátricos sobre los que me voy a extender, convulsiones y algunas injurias sobre el músculo esquelético. Se han descrito varias, como dos grupos de trastornos, o como dos fases, más bien del trastorno, en las fases agudas y en las fases de convalecencia. En las fases agudas, los pacientes en general, las manifestaciones son mucho más de ansiedad, de trastornos de adaptación frente a una situación de potencial mortalidad, con sensaciones de irritabilidad, con alteraciones del sueño y algunos casos psicóticos, incluyendo psicosis reactiva. En cuanto a la fase de convalecencia, lo que más se ha descrito son todo el compendio de trastornos que tienen que ver con ansiedad y depresión, incluyendo depresión como tal, síndrome de estrés postraumático, algunos pacientes que desarrollan síndrome, trastornos de pánico y una situación bien especial que es una sensación de fatiga crónica, luego una infección viral que también ha sido descrita en otras infecciones virales como en el dengue y en otras infecciones. Si miramos la posibilidad de desarrollo de trastornos neuropsiquiátricos, vamos a ver cómo hay algunos factores que influyen. Por ejemplo, la edad. Es más frecuente desarrollar trastornos neuropsiquiátricos en edades jóvenes, es más frecuente desarrollarlos en mujeres y dentro de las observaciones clínicas tenemos que la mayor parte de las quejas o de los diagnósticos se relacionan con trastornos de ansiedad, con trastornos del afecto, básicamente con síntomas depresivos, dolores de cabeza, trastornos del sueño, que es un ítem bien importante porque además de todo es un ítem que puede persistir,
y otros que son menos frecuentes, incluyendo la ideación suicida, que como vemos en esta serie de pacientes es relativamente baja. Este es un reporte que se publicado en el Lancet Psychiatry que habla de cómo en diferentes estudios se han reportado trastornos neuropsiquiátricos. Si vemos, la mayor parte de estos reportes pues, son en Wuhan, que es donde se supone surgió la pandemia. Inicialmente para esta fecha, para 2020, para julio del 2020, pues realmente si vemos los casos son pocos, las casuísticas son relativamente pequeñas. Sin embargo, vemos cómo hay una serie de alteraciones que pudieran ser alteraciones agudas, como la alteración de conciencia, los cuadros confusionales, las encefalopatías, y en este momento no se tenía mucha claridad al respecto de cuáles iban a ser las secuelas a mediano y corto plazo. Estos son básicamente estudios que muestran las consecuencias de la infección a corto plazo. Si comparamos el estado de trastornos o la frecuencia de trastornos neuropsiquiátricos antes del COVID y después del COVID, tomándolo no en pacientes, sino cómo cambia la prevalencia y la incidencia de trastornos neuropsiquiátricos antes y después del COVID, lo que vamos a encontrar son unos hallazgos bien interesantes. Si miramos acá en los trastornos de ansiedad y en los trastornos depresivos, para la zona que nos corresponde, pues más o menos teníamos que el cambio, es decir, la probabilidad del desarrollo de depresión, de trastornos depresivos mayores antes del COVID y después del COVID mostró un incremento del cerca de un 35%. Y en los trastornos de ansiedad cerca de un 32%. Si tomamos el global, vemos cómo la probabilidad de desarrollar síntomas depresivos y síntomas ansiosos está elevada con respecto a las mediciones previas a las infecciones o previas a la pandemia. Si miramos aquí entonces, tomando la probabilidad de que un paciente tenga un diagnóstico psiquiátrico durante los primeros días del COVID, los primeros 15 días y los primeros 3 meses, vamos a ver cómo cuando los comparamos con otras infecciones respiratorias y con otras enfermedades, vemos cómo, por ejemplo, la probabilidad de desarrollar síntomas psiquiátricos asociados al COVID-19 es mucho mayor que en cualquier otra de las infecciones, incluidas otras infecciones respiratorias. Aquí hay una significancia estadística. En cuanto a los trastornos del afecto, vemos cómo la probabilidad de desarrollar algún tipo de trastorno del afecto es mayor durante la pandemia, en los primeros 3 meses, al igual que los trastornos de ansiedad. Y un ítem interesante sobre el que todavía no se sabe mucho y sobre lo que probablemente vamos a ahondar en el paso de los años es la probabilidad de desarrollar demencias asociadas a la infección por COVID-19. En resumen, vemos cómo esta infección, desde el punto de vista neuropsiquiátrico, tiene un impacto mayor que otras enfermedades también agudas. Si vemos aquí estas gráficas, vamos a mirar la prevalencia de depresión mayor y de trastornos de ansiedad, depresión mayor en la y trastornos de ansiedad, antes y después del COVID, de acuerdo a edad y sexo. Lo que vamos a mirar entonces es cómo, si durante la pandemia por el COVID, y si nos fijamos en esta raya roja, pues la probabilidad de desarrollar trastornos depresivos es mayor que antes del COVID, tanto en hombres como en mujeres, pero es mucho más marcado en las mujeres que en los hombres. Una situación similar sucede con los trastornos de ansiedad, donde la probabilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad aumentó durante la pandemia por el COVID en comparación con las mediciones previas, tanto en hombres como en mujeres. Hay que tener en cuenta pues que todo la situación social, los confinamientos, el miedo, la tasa de mortalidad y el mal manejo que en algunos países como el nuestro se dio a la infección desde las primeras etapas. En la situación mundial vemos cómo hay unos cambios en la probabilidad del desarrollo de síntomas depresivos antes y durante la pandemia.
Vemos, por ejemplo, a nosotros nos correspondería correspondería a que hay un cambio de un 35 a 38% de probabilidad de desarrollar síntomas depresivos. Estamos dentro del grupo de países que tienen una alta probabilidad de desarrollo de síntomas depresivos durante la pandemia. Al igual que vamos a mirar en la situación de la ansiedad, los estados de ansiedad, cómo la probabilidad sigue siendo significativamente alta de desarrollar síntomas ansiosos durante o asociados a todos los eventos de la pandemia. Esta que es una gráfica interesante, tiene que ver con los días, como la carga global de la enfermedad de los días de incapacidad, días perdidos asociados a las enfermedades, y como en la ansiedad, que este es el basal, en comparación, como el COVID en todos los grupos de edad implicó una carga adicional de días perdidos y al igual que la depresión, o sea, el impacto que la infección por COVID tuvo sobre la funcionalidad de la gente fue un impacto importante. Y este que es un tema muy interesante y que ni siquiera hemos empezado a abordarlo, y es la probabilidad de desarrollo de cuadros demenciales asociados al COVID. Esto, pues, estamos apenas viviendo la fase, digámoslo, podríamos decir que subaguda de la infección, y no sabemos a largo plazo qué vaya a pasar, teniendo en cuenta que diversas eventualidades del ciclo vital impactan a los pacientes y pudieran o asociarse a cuadros demenciales como tal o disparar a través de mecanismos genéticos en común la probabilidad del desarrollo de cuadros demenciales, específicamente con la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué se producen todos estos daños? Si miramos normalmente en un sistema nervioso central sano, las células de la glía, que tienen la función de defensa del cerebro como un sistema de defensa, está en los astrocitos, que son ese paso intermedio entre el torrente sanguíneo y las neuronas, y un funcionamiento normal. Cuando viene la infección, que puede venir o por ruptura de la barrera hematoencefálica, por lo cual entonces esta unidad entre el capilar y el astrocito se pierde y comienza a haber una activación de una cantidad de sustancias que puede mirarse o por un estado de neuroinflamación, por excitoxicidad, que pudiera llevar a desmielinización y por ende a alteración en las sinapsis establecidas. También puede haber una activación de las células gliales y puede haber entonces una respuesta inmune, que puede ser una respuesta inmune exagerada, incluyendo lo que se ha llamado como una tormenta de citoquinas, con disfunción del sistema del complemento y los sistemas de coagulación. Todo esto daría como consecuencia una serie de cambios en el cerebro que pudieran ser temporales o permanentes. Si vemos aquí, esta gráfica es bien interesante, no nos fijemos en estas porque esas son como donde nos intervendríamos, pero si miramos la infección por COVID, por el SARS-CoV-2, pudiera darse o por un transporte celular a través de la mucosa olfatoria, a través de los nervios olfatorios, puede ser por una transmisión a través del torrente sanguíneo o puede haber como un paso entre el cerebro, pulmón y corazón. Estos, junto con los factores de riesgo, tales como la edad, enfermedades neurológicas, comorbilidades, pudieran llevar a una injuria neuronal o a una infección de todo el sistema de defensa del cerebro, lo cual nos llevaría a un síndrome de hiperinflamación con una sobreproducción de factores como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 6, que llevaría a una ruptura de la barrera hematoencefálica, constituyéndose en un círculo vicioso. Esta pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica nos podría llevar a la desmielinización con neurotoxicidad, alteraciones en la sinapsis, con unos factores de neuroinflamación o una respuesta exagerada de neuroinflamación y un estado de hipercoagulación, lo cual nos llevaría
a toda la sintomatología propia de la disfunción del sistema nervioso tanto central como periférico, y de ahí llegaríamos a lo que son los síndromes psiquiátricos. Entonces aquí es más o menos como cómo se explicaría cada uno de los síntomas que pudiéramos tener. Entonces, por ejemplo, si pudiéramos buscar cosas como el dolor de cabeza, como la confusión, probablemente esto tendría que ver con respuestas inmunes exageradas, con los estados de hipoxia en que entran los pacientes. Miremos qué pasa con los pacientes con la enfermedad mental y la probabilidad de desarrollar COVID. Entonces miramos cómo si tomamos una comparación entre los pacientes con influenza y los pacientes con COVID-19, la probabilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad mental es mayor con el COVID. Aquí vemos como en general los trastornos del afecto, los trastornos de ansiedad, ¿sí? Como tenemos la probabilidad del desarrollo de una serie de consecuencias o de manifestaciones neuropsiquiátricas que son mayores con el COVID que con otros, con la influenza y con otras infecciones del tracto respiratorio. Pero si miramos entonces cómo puede haber desórdenes psiquiátricos, cualquiera, luego de la infección por COVID, entonces miramos cómo los trastornos psiquiátricos son mucho mayores en pacientes que han sufrido COVID-19 que en pacientes que hayan tenido otras infecciones respiratorias o influenza. En esta diapositiva lo que vemos es cuál es el riesgo de infectarse por COVID en poblaciones psiquiátricas. Y lo que vemos en esta diapositiva es que definitivamente los pacientes con enfermedad mental están a mayor riesgo de adquirir la enfermedad por el COVID. Al respecto de esto, hay un trabajo que estamos haciendo en el hospital psiquiátrico de comparación entre pacientes con enfermedad mental que hicieron COVID y pacientes con enfermedad mental que no hicieron COVID. Y estamos tratando de determinar no solamente la probabilidad, sino también las secuelas a mediano y largo plazo. ¿Qué le pasa al personal de salud? Pues este que es uno de los muchos estudios con 26,000 individuos, básicamente lo que nos está mostrando es que el grupo de salud también se enferma, no ya directamente por haber adquirido el COVID, sino por toda la situación de estrés que se generó alrededor de la atención de pacientes con COVID. Entonces vemos cómo la prevalencia de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de ideación suicida, fueron significativas en prácticamente todos los grupos de edad. En general, por ejemplo, la prevalencia de depresión fue del 32%, de ansiedad del 30%, de síndrome de estrés postraumático del 36%, y de manera muy interesante, una alta tasa una alta prevalencia de ideación suicida. Esto da cuenta de cómo no solamente el paciente que sufre la infección directamente, sino aquellos que estamos en la prestación del servicio al grupo de pacientes, estamos a riesgo del desarrollo de sintomatología neuropsiquiátrica, ya no por una influencia directa del virus, sino ya por toda la connotación social y económica que implicó la pandemia. Esto es más o menos lo mismo. Y finalmente, como algunas recomendaciones de manejo en las complicaciones neuropsiquiátricas. Lo primero es, pensar que el COVID como tal es el que está produciendo los trastornos neuropsiquiátricos. Es decir, no quedarnos en la idea que simplemente como unos trastornos de adaptación. También hay que mirar qué pasó con los pacientes en su historia previa, si tenían o no una enfermedad mental preexistente, y mirar a ver si estos pacientes, cómo van a reaccionar frente a la infección por COVID y cómo el pronóstico de ellos va a cambiar. Debemos hacer como un seguimiento longitudinal de los pacientes. Las recomendaciones es que se usen escalas para poder mirar si hay algunas alteraciones o algunos desarrollo de algunos síntomas como ansiedad, como estrés postraumático, como la posibilidad de suicidarse o el abuso de sustancias, y la gran preocupación es qué va a pasar desde el punto de vista cognitivo con estos pacientes.
La farmacoterapia realmente en estos pacientes es la usual. ¿Sí? Se pueden usar, incluso hay unos reportes ahora del uso de fluoxamina, que es un antidepresivo, ansiolítico, que se está diciendo que hay una publicación que muestra que pudiera mejorar el pronóstico per se de la enfermedad del COVID. Se necesita entonces, como estos pacientes probablemente tengan múltiples complicaciones, la participación de muchos equipos, de todas las partes del equipo, tratando de aportar su granito de arena para la mejoría de estos pacientes. Y finalmente, pues lo que creo que nos dejó de las enseñanzas positivas que nos dejó la pandemia es la posibilidad de la telemedicina, la posibilidad de acercarnos a los pacientes en lugares remotos y durante los confinamientos, la probabilidad de dar el apoyo a los pacientes a través de la telemedicina, que creo que de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, pues ha sido esta. En resumen, podemos decir entonces que la pandemia o la infección por COVID-19 es un factor de riesgo importante para el desarrollo de trastornos psiquiátricos o neuropsiquiátricos, más allá de los agudos, y estamos a la expectativa y en el seguimiento de los pacientes para mirar las secuelas a mediano y largo plazo. Ok, este era todo lo que tenía para presentarles. Muchas gracias por su atención.